difusión por medios electrónicos o digitales. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto volverles a tener esta semana, ya nuestra última semana de sesión sincrónica y continuando con nuestro ejercicio de formulación. Quería saber si me escuchan. Sí, señor, un poquito lejos, pero se escucha. No, es que estoy lejos, estoy casi en Venezuela. Está lejos, sí. Bueno, Santiago, muchas gracias. Hoy nos gustaría también saber con esta herramienta que utilizamos, que es la conexión de inicio, saber cómo llega el ánimo de digamos, con este camino que hemos tenido casi que en estas 11 sesiones, ya vamos para 11 sesiones, como la sensación que tienen, para que la dejen allí en la caja de comentarios de esta llamada. Hoy vamos a terminar, a cerrar este módulo de comunicación con una información pues como muy pertinente para que ustedes puedan aplicar en sus procesos comunicativos, y retornaremos al presupuesto utilizando el formato de la convocatoria del ARN, y a partir de un ejemplo que estuvimos trabajando hace unas semanas con del compañero Elkin. Hoy no está, pero digamos que, bueno, vamos a hacer el ejercicio a partir de lo que él propuso en un momento. Entonces, Santiago, y les invitamos a que pongan por acá, por la caja de comentarios, la sensación o emoción con la que llegan a esta sesión número 11 de este proceso sincrónico. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y creo que ahí ya estamos viendo la pantalla. Entonces, bueno, digamos que cuando estuvimos hablando de las comunicaciones de un proyecto, entonces digamos que abordamos diferentes componentes. Uno que estuvo muy enfocado en lo que corresponde a ese plan de divulgación, a lo que es el plan de comunicaciones. Ahí compartimos con ustedes el esquema de una matriz de parrilla de comunicaciones, donde veíamos efectivamente cuál era la... Bueno, me devuelvo un poquito en estas diapositivas que a veces es más fácil cuando lo miramos. Entonces aquí hablábamos de las acciones o de las actividades que tiene el proyecto, es decir, dentro de ello, qué es eso que queremos difundir. Luego hablábamos del formato de divulgación, ahí encontrábamos las fotografías, el video, los textos en términos de crónica, en términos de inclusive de hashtags. Hablamos de un término que es muy utilizado ahora, que son los bullets, que son como esas ideas fuerza sobre las cuales se mueve el proyecto, que las veíamos muy aterrizadas o muy cercanas a eso que vemos acá en la parrilla como el mensaje clave. Efectivamente los hashtags, que es lo que en el mundo digital o virtual nos permite que haya como un rastreo de esas actividades o de esas publicaciones que se hagan bajo esos numerales, y veíamos la periodicidad. Esto digamos que en conjunto era lo que nos permitía acercarnos a una lógica de parrilla de comunicaciones. Cuando hablamos de los elementos básicos, entonces hablamos del brief, que esto es importante. Este brief es entonces el texto breve del proyecto, en donde contamos todas esas cualidades, características, lugar, fecha, hora, personas involucradas, resultados principales, y que este es un texto que mayoritariamente se comparte a medios de comunicación, a colectivos de comunicación, a cuando se hacen invitaciones a instituciones o otras organizaciones, digamos que el brief
o ese resumen del proyecto es lo que se comparte. Vimos los flyers, los volantes e incluso vimos algunos ejemplos que estuvieron compartiendo esta semana y hablamos sobre estos videos cortos o reels que son los que aún están muy vigentes en el ejercicio de las comunicaciones. Bueno, esto digamos que ustedes ya tienen el acceso a esto. Hablamos luego entonces de la identidad gráfica y cómo esa identidad gráfica entonces recoge unos elementos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver, con todo lo que corresponde con esa recordación, con ese lugar de conexión emocional que pueda tener el proyecto, incluso el poder pensar los colores y lo que esos colores pueden simbolizar, bien sea en una cultura como la colombiana o en alguna otra cultura en el planeta, en donde efectivamente los colores están relacionados con ciertas emociones, con ciertas prácticas culturales. Hablamos de la importancia de la tipografía, el estilo de letra. Finalizábamos efectivamente haciendo un ejercicio de reconocimiento en lo que es esa identidad gráfica, ¿no? ¿Cuáles son los colores con los que relacionamos el proyecto, los animales, los objetos, las plantas, la frase, los iconos y de alguna u otra forma construir ese universo visual que tiene el proyecto? Dentro de ello, por supuesto, reconocer los múltiples lugares en los cuales los diferentes componentes de la formulación del proyecto se empiezan a entrelazar, ¿sí? Y cómo efectivamente elementos o frases que podemos escribir en los antecedentes, en la justificación, incluso son susceptibles de convertirse en hashtags o en ideas fuerza dentro de un volante. Es decir, cuando estamos haciendo este ejercicio de la formulación de un proyecto y cuando estamos concibiendo todo el universo del proyecto, pues no podemos ver las piezas como elementos desconectados. Al final hacen parte de un mismo sistema llamado proyecto, y que de una u otra forma nos está generando diferentes conexiones. Algunas son visibles, otras son invisibles. A ver, Edelberto nos dice que no escucha, que no nos oye. Edelberto, ahora el micrófono sí nos escucha mejor ahora. Quisiera preguntarle de pronto a Paula, compañera Paula, ¿tú me estás escuchando bien? Hola, sí, súper bien. Perfecto, gracias. Edelberto. Los estoy escuchando bien. Ah, listo. Entonces, retomando, lo que debemos entender y un poco partiendo de lo que fue esa primera sesión es, incluso en los procesos de ideación, cuando vemos todos los elementos desperdigados, no debemos emitir un juicio de valor sobre algo que es más o menos importante, ya que el proyecto en sí va a empezar a recoger e involucrar esos diferentes elementos o ideas que fueron apareciendo, y ahí es donde ese término que estuvimos trabajando al inicio, que lo hemos estado mencionando, la iteración, incluso aplica para estos ejercicios de comunicación. Entonces, el día de hoy queremos tener con ustedes algunas consideraciones para la formulación del componente de comunicaciones del proyecto. Esto se está pidiendo mayoritariamente en los diferentes formularios de presentación de proyectos, y lo que nos dice es más o menos describa cuál va a ser su estrategia de comunicaciones en el proyecto. Entonces, digamos que quisimos recoger como esta síntesis de lo que puede uno encontrar en un formulario, porque desde allí es desde donde vamos a poder responder o atender a lo que ese punto nos está solicitando. Entonces, dentro de esas consideraciones,
mayoritariamente nos preguntan cómo va a ser la convocatoria. ¿Usted a quién va a invitar, a quién va a vincular, a quién va a involucrar, a quién va a beneficiar? Sí, digamos que aparecen ahí diferentes adjetivos, pero todos, pues digamos que recaen en lo que implica el ejercicio del convocar, del llamar. Para ello, digamos que cuando nos vamos a exponer a ese ejercicio o enfrentar ese ejercicio de escritura, una de las pautas que les daríamos sería efectivamente poder tener la información relacionada a estos 6 puntos. Lo primero lo hemos venido hablando durante todas las sesiones, pero volvimos a hablar puntualmente de ello en el ejercicio de comunicaciones y tenía que ver con los objetivos. O sea, las comunicaciones en sí mismas también tienen un objetivo y no necesariamente estamos hablando del objetivo general del proyecto o necesariamente estamos hablando de los objetivos específicos del proyecto. El objetivo de la convocatoria efectivamente es yo a quién le hablo, cómo le hablo, qué mensaje emito y cuál creo yo va a ser la forma de recepción de ese mensaje. Entonces, para responder efectivamente a qué plantea el objetivo de la convocatoria, pues lo importante es iniciar respondiendo a esa pregunta. ¿Qué busca su proyecto? ¿Sí? ¿Y para qué usted está convocando a las personas? Digamos que ese sería el inicio. O sea, ¿qué es lo que busca mi proyecto? Bueno, mi proyecto busca transformar el barrio a través de ejercicios de formación en pintura. Listo, y digamos que podemos ver ese qué. Y el para qué lo está convocando, sí es todavía más importante desarrollarlo porque ahí es donde uno efectivamente tendría que tener claridad de estoy convocando para que vengan de observadores, estoy convocando para que vengan de participantes, estoy convocando para que sean alianzas estratégicas, y entonces digamos que hay diferentes niveles de lo que podría ser esa convocatoria, y de una u otra forma, si el proyecto contempla diversos perfiles de convocatoria, pues tendría que poderse desarrollar cada uno de ellos. Me explico. Yo voy a convocar a niñas y niños para que sean participantes de mis talleres de pintura. Pero resulta que no solamente voy a trabajar temas de formación en pintura, también voy a trabajar temas de cuerpo. Entonces voy a buscar y voy a convocar sabedores, profes de danza que estén en el territorio y que puedan sentirse interesados en participar en este ejercicio. Estoy convocando entidades gubernamentales o de cooperación internacional para que contribuyan con la divulgación del proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que sí es importante poder definir e identificar para qué estoy convocando a este proyecto, ¿sí? Eso digamos que es fundamental en las formas en las que construimos el mensaje. Luego, es importante, y esto digamos que está correlacionado con ese segundo punto, y es identificar a ese público objetivo. ¿Quiénes son los interesados en el proyecto y qué tipo de participantes se buscan atraer? Entonces, dense cuenta que respondiendo a esa segunda pregunta del punto 1, ya tenemos el terreno abonado para ese identificar el público objetivo. ¿Y para qué nos sirve identificar ese público objetivo? Para saber si ellos están en WhatsApp, o para saber si ellos leen la información o van a acceder a la información a través de un periódico mural en la tienda, o para saber si la mejor estrategia es poder ir a imprimir unos volantes y repartirlos en el pedazo en el que la gente está parchando, o porque voy a enviar unos correos masivos a entidades que van a, ¿sí? Entonces digamos que eso es importante del cómo definimos el objetivo de esa convocatoria y cómo identificamos al público.
Efectivamente no es lo mismo hablarle a niñas y niños en primera infancia o en infancia que hablarle a personas mayores, y muy distinto también es hablarle a jóvenes. Entonces, digamos que allí entra todo el ejercicio de cómo yo construyo el tono de mis mensajes. Crear un título atractivo, esto digamos que muchas veces tiene que ver con el nombre del proyecto, el título del proyecto, pero en algunos casos había también un título específico para un bloque de actividades. Yo recuerdo mucho hace unos años que organizábamos un festival que se llamaba Cerca Pared. Era un festival mayoritariamente de música y muralismo, pero teníamos un componente en el que nos interesaba poder vincular a personas del barrio que no necesariamente estaban cercanas a esa música y al ejercicio del mural. Y le llamábamos a esa actividad específica el conversancocho. Entonces, el conversancocho, la invitación era: venga, vamos a compartir un plato de sancocho y vamos a hacer un... Entonces, Te perdimos un momento. bueno, no sé en dónde me perdieron, no me mostró que me hubiese desconectado. Y yo pensé que era problema acá de mi sonido, pero parece ser que perdimos la... Bueno, cuéntenme en dónde me quedé, por favor. Estabas dando el ejemplo del proyecto. Voy a retomar entonces. Estabas hablando del conversancocho. Eso. Entonces, cuando les contaba esta anécdota del conversancocho, es justamente porque construimos unos títulos para las actividades, los nombramos. Pues decir que lo que no se nombra no existe, y por ello es importante que a esas subactividades que hacen, o esas actividades gruesas que hacen parte de los componentes del proyecto, también les podamos crear ese nombre, les podamos dar ese nombre, si les podamos crear ese título. Yo recuerdo otra actividad que organizamos con la compañera Sandy hace muchos años, que era el Cambilis Cambeo, ¿sí? Pero esto estaba en el marco de un proyecto de red que llamábamos Disque la Redada, pero en específico a esa actividad le llamábamos el Cambilis Cambeo. Entonces, todo esto para decir que efectivamente el título del proyecto puede ser una gran sombrilla con la cual uno puede trabajar y darle como todos los espacios que consideren necesarios, pero también en el desarrollo de los proyectos aparecen actividades que son muy relevantes, muy pertinentes, y que quizá dándoles un nombre y desde ahí efectivamente poder... A ver, permítanme un momento que me están diciendo que tengo problemas de internet. Sí, se le va la voz con cierta frecuencia. Hola, ¿me están escuchando aquí? Te Sí. escuchamos. Sí, sí, Listo. escucho. Tuve un problema de conexión un momentico. Bueno, recogiendo entonces lo que les decía, hay veces que nombrando actividades que hacen parte de nuestro proyecto, que no necesariamente tienen el mismo nombre o título del proyecto, podemos estar encontrando otra línea de trabajo. Entonces, vale la pena en este ejercicio poder también identificar esas formas de nombrar nuestras actividades. Luego, efectivamente, en ese otro nivel, pues tendría que describirse el proyecto, la acción puntual. Luego, establecer esos requisitos de participación. Acá es donde vienen los enfoques diferenciales.
¿Cuáles pueden ser los requisitos de participación? Estas actividades están pensadas para personas entre los 0 y los 6 años. Estas actividades para indígenas. Estas actividades están pensadas para personas negras afrodescendientes. Estas actividades están pensadas para personas con orientaciones sexuales diversas o la mezcla de ellas. Estos proyectos están pensados para personas con orientaciones sexuales diversas de comunidades indígenas y pueblos afro. Es importante en el ejercicio de la descripción de la convocatoria que ustedes puedan también lograr matizar a quién le están dirigiendo esa actividad, justamente para que las personas a las que más les haga eco, pues sean las que lleguen y no personas que de pronto se interesaron porque la imagen estaba bacana, llegaran y dijeran, pero esto qué tiene que ver conmigo, a mí esto no me interesa. Si se dan cuenta, cuando ustedes establecen esos requisitos de participación, entonces pues tiene que ver justamente con ese público objetivo. Y por último, que esto es fundamental, pues plazo, fechas, lugares. O sea, esto está abierto hasta tal día, se puede inscribir, o la actividad va a suceder el sábado 16 de noviembre. Esto va a suceder en la cancha de fútbol, en el salón cultural, en el centro de convenciones, etcétera, etcétera. Entonces, justamente cuando encontramos esto del plan de divulgación en un formato de convocatoria, lo que tenemos que poder atender frente al cómo vamos a resolver la convocatoria es poder efectivamente responder a quién está dirigida la actividad, qué tipo de actividad es, cuál es el título de esa actividad, cuáles son esos requisitos de participación en la actividad. Por ejemplo, se va a priorizar la actividad está dirigida a, ¿sí? Y la fecha y el lugar. Entonces, digamos, esto hace parte de lo que corresponde con lo que se debería escribir, además, en un párrafo, con relación a cómo se va a convocar a las diferentes audiencias, públicos, personas, a el proyecto que vamos a desarrollar. Luego, dentro de lo que implica esa redacción, pues tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso también de cómo va a ser la difusión y la promoción de nuestro proyecto. Dense cuenta que mucho de esto tiene que ver con esa parrilla de comunicaciones, pero aquí de nuevo, lo ideal y lo que muchas veces nos están pidiendo es que lo podamos condensar en un párrafo. Entonces, el primer párrafo, escribimos todo sobre el cómo vamos a hacer la convocatoria. Luego, cómo va a ser la difusión y la promoción de nuestras actividades. Entonces, podemos hacerlo a través de redes sociales, podemos montar un sitio web. Ahí, pues, digamos que también ya encontramos muchas plataformas para poder crear sitios web gratis a través de plantillas muy bacanas. Vamos a mandar invitaciones por correo electrónico. Vamos a mandar el brief. Vean que aquí aparece esta idea del brief. A los medios de comunicación. Vamos a imprimir flyers, vamos a imprimir carteles. Vamos a entablar contacto con influencers o líderes de opinión que nos ayuden a movilizar las actividades. Vamos a hacer colaboración. Hola, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, en un momento te perdimos, pero ya volviste. ¿En qué parte me perdieron? Disculpan, Paulita, por favor. Que ibas en el tema de los flyers y carteles. Listo. Gracias. Luego entonces, pues podemos hablar con o buscar influencers y líderes de opinión y colaboraciones y alianzas con otras organizaciones, otras colectivas, otras instituciones con las cuales No escucho.
Hola, qué pena. Es que me están dando mensajes que me están perdiendo mucho. Corrobórenme si esa última parte se cortó de nuevo. Sí, estabas en buscar colaboradores, influencers y demás. Ahí, más o menos. Ahí más o menos. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué es lo importante? Que efectivamente en este párrafo podamos decir, vea, vamos a utilizar vamos a diseñar flyers que van a circular por las redes sociales de la organización, vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar Instagram, vamos a enviar un correo electrónico masivo con el brief del proyecto a tales medios de comunicación, a tales plataformas de comunicación. Vamos a diseñar y a imprimir unos carteles que los vamos a pegar en el parque, en el colegio, en la iglesia, en la biblioteca, en el centro cultural, en la tienda. Y vamos a hablar con tal influencer y con tal otro influencer que nos permita efectivamente poder darle cuerpo a esa difusión y promoción de nuestras actividades. Entonces, dense cuenta, ya en un principio construimos todo ese párrafo. ¿Sí? Yo voy a convocar a las personas a mi proyecto a través de, ¿sí? Luego, para lograr amplificar la convocatoria y la difusión y promoción de mis actividades. Y luego, en los proyectos, ha aparecido algo con mucha fuerza y que pareciera estar siendo ya como una característica de las convocatorias, y es la socialización de resultados. En muchas convocatorias, entonces, nos están diciendo, bueno, cuénteme cómo va a ser su socialización de resultados o cómo va a ser su estrategia de socialización. Esto puede tener algunos otros nombres, pero por lo general siempre se refiere a usted cómo va a contar lo que hizo en su proyecto. Entonces, esto resulta importante porque en sí mismo es otra actividad del proyecto. No necesariamente es una actividad derivada de las comunicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente cuando se habla de la socialización de resultados, es autonomía de cada una y de cada uno de ustedes decir, yo lo voy a hacer a través de plataformas digitales o yo voy a organizar una actividad presencial donde lo voy a realizar. Eso digamos que es autonomía de ustedes, ¿sí? Pero a diferencia del diseñar un flyer y ponerlo a circular, a diferencia de construir un brief y decir qué es lo que va a pasar al proyecto y para qué estoy invitándoles, ¿sí? Vean que estas dos partes, es decir, todo lo que corresponde con la difusión y promoción y con la convocatoria, suceden antes del desarrollo de las actividades. Cuando hablamos de la socialización, ya se realizaron las actividades, ya el proyecto, comillas, se ejecutó. Entonces, hay muchas convocatorias que ahorita nos están diciendo, bueno, cuénteme usted cómo va a ser la socialización de sus resultados. Cuando se encuentren frente a este punto, efectivamente, lo primero es, de nuevo, ustedes qué quieren lograr con esa socialización de resultados. Y ahí digamos que es importante el lugar desde el cual ustedes se ubiquen. Ustedes quieren hacer esa socialización de resultados para compartir los logros de las actividades, ¿sí? Por ejemplo, hicimos unos talleres de pintura donde no solamente vinculamos a las niñas y a los niños de la comunidad, sino que además por la estrategia de difusión lograron llegar personas de otros municipios, o a partir de la estrategia de socialización y de difusión, discúlpenme, por internet empezaron a haber muchas solicitudes y nos hizo pensar que debíamos hacer también un componente virtual de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué es eso que ustedes quieren socializar cuando se habla de resultados? Entonces, efectivamente, uno son el compartir los logros, el otro es generar el interés. ¿Qué es el generar el interés? Cuando ustedes están en una socialización de resultados, ustedes dicen, vea, es clave que invitemos a esta persona y a esta persona. Esta persona y esta persona pueden ser los personajes que tienen que ver con una empresa que tiene muchos como empatía con este tipo de proyectos y por ende entonces les interesa financiar, apoyar y demás,
o les interesa invitar a la alcaldesa o al alcalde de turno, porque de pronto para el próximo año el proyecto puede ser del interés de ese programa de gobierno, o ustedes quieren invitar al rector o a la rectora del colegio porque es que les interesa que les abran un espacio en el colegio el otro año para que puedan dar el taller, ¿sí? Entonces, este punto es importante que ustedes se lo puedan responder en términos de, oiga, yo, ¿cómo le saco jugo a esa socialización, sí? Porque efectivamente ese otro lugar es ustedes cómo crean nuevas alianzas con la socialización de los resultados. Hay mucha gente que cuando uno le dice, es que yo tengo una idea de hacer esto, lo miran a uno como si uno estuviera re loco, ¿sí? Es como, este man, ¿qué le pasa? O sea, se le soltó un tornillo. Yo recuerdo mucho, les hablé de cuando estábamos hablando de los nombres, de los proyectos y cómo nombrar esto, yo les hablé de algunos nombres que habían tenido proyectos míos. Recuerdo mucho uno que se llamó Jardines Insurgentes, donde hacíamos una mezcla entre muralismo, bricolaje de objetos y siembra de jardines, con plantas ornamentales. Entonces, ese proyecto empezó a tener mucha acogida. A nosotros, digamos que nos buscaban para hacer este tipo de intervenciones. Este proyecto. Y muchas veces también nos buscaban para que hiciéramos talleres, pero pues efectivamente que el resultado fuera esas intervenciones que hacíamos. Y allí recuerdo mucho un día que fuimos a hablar con una persona de un parqueadero que tenía un super muro que daba contra la avenida Caracas en Bogotá con calle 22, más o menos muy cerca a lo que es San Victorino. Y el personaje como que le contamos la idea, ya habíamos tenido como cierto reconocimiento, pero este personaje dijo como, no, esta idea no me gusta, esto es como muy loquita para mi gusto, fue una expresión así la que utilizó. Paradójicamente, 10 años después, pues eso se convirtió en tendencia y en muchos parqueaderos, y en muchos muros, y en muchos edificios, y en muchas culatas, han preferido que se hagan este tipo de proyectos a que lleguen y simplemente hagan firmas o demás. Entonces, digamos que volviendo al tema de la socialización de resultados, pues resulta importante también cómo identificar personas que puedan abrir nuevos espacios y nuevos caminos para el proyecto, porque efectivamente es mucho más fácil que le crean a uno sobre lo hecho a sobre la idea, el yo quiero hacer o mi proyecto busca qué. No, es distinto cuando uno dice mi proyecto fue y lo que hice fue esto y logré esto. Entonces, digamos que ahí es muy importante. Luego, cuando uno está haciendo esa definición de ese objetivo, pues también es como, ¿y a quién voy a invitar? O sea, ¿quiénes pueden ser las personas que se interesen en los resultados de este proyecto? Sí, si yo estoy haciendo un proyecto de paz, pues ¿a quién le puede interesar escuchar esta información? ¿A quién le puede llamar la atención saber sobre mi proyecto? Luego, efectivamente, una vez identificado el público, ¿sí? Una vez sabiendo el para qué yo estoy invitando a esta gente a este espacio, entonces hay que escoger el formato bajo el cual vamos a hacer esa socialización de resultados. El lugar más común, pues es a través de un informe. Informes conocemos muchos, que al final terminan siendo textos de análisis donde uno dice, vea, el proyecto pues entonces trabajó con niñas y niños para recuperar las tradiciones en torno a la música y a la danza acá en la comunidad, porque por múltiples motivos de arraigo, desarraigo, pues se han ido perdiendo, y de una u otra forma el proyecto permitió y logró que esta conversación significara, bueno, y esto digamos que está en un texto. Pero no es única y exclusiva la forma de presentar a través de un informe, ¿sí? También se hace a través de presentaciones. Entonces, las presentaciones pues pueden permitir que haya efectivamente un enunciado que hable de el para qué se hizo ese proyecto, de dónde viene ese proyecto, qué justificó que se realizara ese proyecto, y en algunos casos, efectivamente, hay una presentación artística o cultural, ¿sí? O sea, hay como una muestra
de lo que se realizó en el proyecto. No es lo mismo, pero en algunos casos, digamos, tenemos un ejercicio de música o de danza, estamos trabajando en un ensamble y al final hay una presentación pública, ¿sí? Es importante que no confundamos esas presentaciones públicas de los resultados con la socialización de los resultados, porque en esas presentaciones, por lo general, solamente se muestra ese hecho o ese acto artístico. En la socialización de resultados, se debe permitir generar un espacio donde haya una interlocución, donde se puedan hacer preguntas, donde haya un espacio para poder tejer redes, para poder crear alianzas, ¿sí? Tiene otro enfoque. Entonces, es importante no confundir una muestra de resultados de un taller con la socialización de resultados de un proyecto. Esto se puede hacer a través de videocápsulas también, o sea, es decir, alguien que esté registrando durante todo el ejercicio, durante todo el proyecto, y luego se montan una gran memoria audiovisual que cuenta efectivamente todo lo que corresponde todo lo que correspondió con el desarrollo y la ejecución del proyecto. Aquí hay algo que es muy importante, y es que efectivamente vivimos en un mundo digital audiovisual. Y poder pensar que esa socialización de resultados esté ligada o relacionada con la generación de contenidos audiovisuales hace que ustedes puedan también crear contenidos que permanezcan en el tiempo. Hablábamos la sesión pasada y antepasada de, bueno, ¿quiénes tienen un canal de YouTube? ¿Quiénes están cargando contenidos en estas plataformas? Pues efectivamente para eso es que son importantes esas plataformas, para poder registrar ahí ese video con unas buenas palabras clave y que efectivamente estos videos permitan que el proyecto siga existiendo al pasar del tiempo, inclusive si el proyecto ya no está activo o vigente. Siempre es bueno que cada una de las ideas y de los proyectos que ustedes lideran y que ustedes desarrollan pueda ser referente y referencia para otras personas. Les decía yo en una de estas sesiones también que el arte es más subversivo que autoritario y radica en la capacidad de hacer que otros vean que pueden hacer cosas con lo que ven. Por ello es importante crear estos ejercicios audiovisuales y poder ahí sí condensar esos resultados de proyecto a través de estas plataformas. La palabra socialización ahí lo que implica es que efectivamente hay alguien que está acompañando la proyección, el informe. La socialización es en sí un gesto de diálogo, de conversación, de comunicación frente a lo hecho. Por ello el video solo pues no funciona, por ello el concierto solo no funciona, por ello la obra en sí misma de teatro toma un tanto de distancia del proyecto y cuenta qué hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, para qué lo hizo y cuáles fueron esos resultados que lograron. Luego, pues efectivamente hay que preparar los contenidos, eso es lo que les estaba diciendo, los logros, los aprendizajes, porque efectivamente desde ahí es desde donde esas personas invitadas van a poder hacer conexiones. Oiga, lo que logró esta gente con este grupo de pelados, me interesa poderlo llevar a esa otra comunidad, o esta es una experiencia exitosa que podríamos llevar a tal conferencia, a tal foro, oiga, o esto es un proyecto al que yo le podría pagar una segunda fase. Es eso el ejercicio de la socialización. Entonces, es muy importante poder tener esos logros y aprendizajes absolutamente claros. Y luego, efectivamente, lo más visible del proyecto, los resultados. ¿Qué sucedió en el proyecto? ¿Qué fueron las actividades, los talleres, las muestras? Este es el espacio para la anécdota, ¿sí? Justamente desde la anécdota, y aquí volvemos a eso otro que estuvimos hablando en la sesión pasada, es donde podemos crear conexión emocional con el auditorio. Efectivamente, la anécdota y el lugar de la anécdota es lo que nos permite que se pueda ver la humanidad que hay detrás del proyecto, más allá del resultado artístico. La anécdota le da lugar al proceso.
y ahí es donde efectivamente hay mucho valor, ¿sí? En lo que sucede para poder llegar a esa fotografía, en todo ese camino que tuvo que atravesarse para poder llegar a esa canción, en todo el camino que tuvo que atravesarse para poder lograr ese ejercicio artístico o cultural, cualquiera que sea. Entonces, efectivamente, el poderse pensar en cómo ustedes cosechan esas anécdotas, pues hace que las personas que están allá efectivamente digan, oiga, me interesa esto. Entonces, bueno, con esta información es con lo que ustedes deberían poder construir eso que se llama plan de comunicación y socialización de resultados en una convocatoria. Porque por lo general, esto hace parte de ese componente de las comunicaciones, en donde efectivamente hablamos de cómo vamos a convocar, en donde efectivamente hablamos de cómo vamos a difundir y cómo vamos a contar después los logros, aciertos y desaciertos que hubo en el proyecto. Este último punto de la socialización de resultados empieza a tener mucha relevancia en los diferentes procesos de convocatoria y fomento a la cultura, porque de una u otra forma es donde se empieza a generar ese otro conocimiento útil, no solamente para quienes están dentro del proceso, dentro del proyecto, sino también para esas otras personas que se están acercando al proyecto. Entonces, con estos tips, pues digamos que también intentamos que ustedes queden como con esas pistas y con esas claves de cuando se enfrenten a la escritura de ese componente de las comunicaciones, pues efectivamente sepan de manera muy concreta y concisa qué es lo que deben poner. Punto aparte, en la cotidianidad de su proyecto, en la cotidianidad de su ejercicio, en la cotidianidad de su liderazgo artístico y cultural, intenten trabajar con esa parrilla de comunicaciones, porque les va a dar un orden y les va a dar un sentido a todo ese encadenamiento de actividades de comunicación que ustedes van a estar realizando, porque seguramente ya se dieron cuenta que una cosa es hacer el flyer, otra cosa es ir a la reunión a contar el proyecto en tal espacio, otra cosa es poder sacar las fotografías, otra cosa es sacar la crónica, otra cosa es el perifoneo, y puede que todas convivan en ese universo proyecto. Entonces, para la cotidianidad de sus liderazgos y de sus ejercicios de proceso y de proyecto comunitario, cultural comunitario, pues sí les invitamos a que puedan, ahí sí como se dice coloquialmente, perdón la expresión, caspeen esta matriz. Las matrices están para revolverlas, oiga, esto me sirve, esta columna no, aquí me hacen falta un par de columnas. Lo importante es que ustedes puedan efectivamente tener un instrumento de monitoreo y seguimiento, de planeación, monitoreo y seguimiento de esas comunicaciones. Entonces, este elemento que estamos viendo ahorita en pantalla, plan de comunicación, parrilla de comunicaciones, pues es un ejercicio que nos permite, es un instrumento que nos permite dimensionar ese universo de las comunicaciones que tiene nuestro proyecto, darle orden, y efectivamente aquí, digamos, hace falta una columna que es la responsable, ¿vale? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Pero, créanme, funciona para poder organizar equipos de trabajo. Luego, efectivamente, ya en lo que implica un ejercicio de formulación, cuando aparece el componente de comunicaciones, pues poder responder de manera clara y concisa. Esto casi siempre es un párrafo de cómo se va a hacer la convocatoria, un párrafo cómo se va a hacer la difusión y promoción, un párrafo cómo se va a hacer la socialización de resultados. Con estos tres elementos, digamos que ustedes logran poder responder de manera clara, concisa y contundente a ese ítem que pueden encontrar en diferentes formularios. Con ello, entonces, digamos que queremos darle cierre a lo que fue nuestro componente de comunicaciones. Nos extendimos porque sabemos que hoy en día las comunicaciones son un pilar de gestión, difusión y amplificación de los proyectos, que hoy pues pueden estar ustedes en cualquier municipio de Colombia y mañana en cualquier país del planeta, porque justamente para ello es que desarrollamos estos ejercicios de comunicación. Para eso nos pensamos una identidad gráfica,
Para eso nos pensamos cuáles son esos canales en los que queremos poder llegar. Para eso es que decimos, queremos que tal persona nos escuche y construimos toda la línea para poder llegar hasta allá. Entonces, bueno, antes de pasar entonces a ese segundo bloque de esta sesión, no sé si tienen preguntas o comentarios o dudas frente a lo que ha sido este componente. Bueno, entonces como el que calla otorga, mejor dicho, es que ya veremos en las, que nos tagueen en las redes del eje, mejor dicho, que es que en tal lugar están haciendo esto y están haciendo lo otro, y bueno, que desde las comunicaciones sigamos tejiendo puentes y siendo arañas para poder hacer un trabajo en red, que es sobre todo lo que al eje creatividades colaborativas le interesa, poder seguir fomentando espacios de encuentro y trabajo colaborativo y en red. Dicho esto, entonces venimos a la parte sabrosa de los proyectos. La parte sabrosa de los proyectos. El presupuesto. Entonces, para ello, pues vamos a poner a la cabeza de esta parte a Laura, que es una de las personas que se encarga con Sandy de costear todos estos proyectos, todas estas ideas, y acá sí que habla la experiencia. Entonces, bueno. Bueno, Santiago, pues muchas gracias. El tema de las comunicaciones, pues no solo es importante para poder gestionar nuestros procesos, comunicar nuestros proyectos, sino que como a veces no entran en los objetivos específicos, son actividades que pueden pasar de agache por el presupuesto y luego cuando estamos ejecutando el proyecto que nos aprobaron nos dimos cuenta que no consideramos algunas actividades de las comunicaciones. Como les decía en su momento, de manera muy coloquial, es a llorar porque ya no pueden hacer nada. Ya tendrían que asumirlo con sus recursos. Dijimos que hay unos recursos humanos que son todas estas, las personas, digamos, que hacen parte del proyecto, el tallerista, la persona que coordina, la persona que produce, el realizador audiovisual, el fotógrafo, el diseñador, el comunicador. Luego están como esos recursos físicos, técnicos, ¿no? Que tienen que ver con los servicios de alimentación, de transporte, alquiler de espacios, materiales, insumos, y los recursos tecnológicos, pues que tiene que ver con el uso de equipos tecnológicos, alquileres de equipos o compra de equipos. En el ejercicio que estamos haciendo en algunas mentorías y como la invitación que hemos hecho en estas sesiones es hacer referencia a la convocatoria del ARN. La ARN tiene, digamos que déjame compartir un momentico, Santi. Tiene unas condiciones especiales porque ellos hablan de esos tipos de recursos de otra manera. Entonces, como bien decía nuestro compañero José, pues siempre tenemos que ver los términos de la convocatoria, ¿no? Entonces, recuerden que pues está en el ejercicio que estamos haciendo con la ARN, tenemos que ese es el enlace, que aquí nos decían todas las líneas y que acá nos hablaban de los términos de referencia al TDR. Y en el formato de esta beca, ahorita que lo miremos cuando estemos haciendo el ejemplo, nos dicen que hablemos de los gastos elegibles y no elegibles y los tipos, el concepto del gasto. ¿Listo? Esto es para que lo tengan un momentico ahí en el tintero, no se me vayan a marear. Bien, entonces, son otras maneras de nombrar esto mismo, ¿vale? Pero esto es como, digamos, el nombre genérico, si queremos verlo de alguna manera. Recuerden que cada beca... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, me están escuchando. Sí, claro. Sí, sí se te escucha. Gracias. También es Santiago. Listo. Entonces, estos son como los nombres genéricos, ¿sí? Acuérdense que siempre les decimos que los formatos pueden cambiar, pero en esencia siempre están hablando de lo mismo. Entonces, señor Elkin, otra vez va a ser nuestro ejemplo, el proyecto.
Recordemos que el proyecto del señor Elkin Guzmán se llama Transformamos retazos en arte que impulse y renueva la cultura de Jamundí. Y tenemos una descripción que es un laboratorio comunitario, para que volvamos a recordar el ejemplo, es un laboratorio comunitario de arte textil que se va a desarrollar durante 5 meses en Jamundí con la comunidad del territorio, integrantes de la subdirectiva campesina y firmantes del acuerdo de paz, a través de un proceso de formación en costura, bordado, collage y pintura textil. El proyecto piensa transformar retazos y prendas en desuso en piezas artísticas y utilitarias con identidad afrocampesina. Entonces nos dice que van a trabajar con 10 participantes y guías y formadores, integrando esos saberes locales y esa creación colectiva, que se van a desarrollar 4 tipos de objetos: bolsos, cartucheras, muñecas y cuadros textiles, y que todo esto lo van a socializar en una feria comunitaria. Entonces, ese es como el contexto nuestro del proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, acuérdense que siempre tiene que haber una correlación entre los objetivos específicos, las actividades, los resultados y los recursos. Eso tiene que siempre tener una secuencia lógica. Algunos formatos pueden tener esa tablita como para mostrar esa secuencia lógica, no todos. Por eso yo he insistido como en este trabajo tras bambalinas, de tener estos cuadros que permitan organizar nuestras ideas de una manera coherente, para que cuando ya estemos en el formato, o sea, que miremos nuestros cuadros que nos permiten ver la coherencia del proyecto, y lo que hacemos es copiar y pegar y mejorar la redacción, pero nuestra estructura lógica y coherente de nuestro proyecto, pues ya la tenemos como asegurada. Entonces, hablábamos que el objetivo específico 1 del proyecto de Elkin tenía que ver con el desarrollo de ese proceso de formación. Acá digamos que no está actualizado con esa descripción de ahorita, con lo de los 10, las 10 personas del semillero, pero digamos que es para el ejemplo. Entonces, desarrollar el proceso de formación, ya sabemos en qué técnicas son, que durante 3 meses. Y en esa sesión que hicimos hace como 3 sesiones, hablamos de esas actividades, ¿no? De la conformación de ese equipo formativo, de la preparación de todo ese tema del diseño metodológico, de que tenemos que tener todo ese repositorio de la materia textil, que nos toca gestionar los recursos físicos y tecnológicos para el proceso formativo, y que tenemos que convocar, digamos, a esas mujeres o a esas personas que van a ser parte de ese semillero. Aquí hablábamos como de esos resultados. Y entonces ahorita vamos a empezar a hablar de los recursos. Entonces, viendo esas actividades, podemos deducir que acá hay unos recursos humanos que tienen que ser, yo acá me inventé 5 talleristas, Elkin, pero ahorita, digamos, tú nos puedes ir como afinando. Entonces, acá solamente viendo las actividades, ya sabemos que hay que tener formadores, ya sabemos que tenemos que tener para todo el tema de convocatoria un diseñador y un comunicador, solamente para el tema de convocar a las personas al semillero. Sabemos que en recursos físicos vamos a tener que asegurar el material textil, vamos a tener que tener el espacio para los talleres y para guardar todo ese material, vamos a dar refrigerios en las sesiones, una práctica de cuidado con las personas participantes, y me inventé, pero puede que no sea necesario, Elkin, como impresiones, ¿no? Impresiones que ustedes tengan que tener como para la sesión. Acá incluso pueden salir otro tipo de materiales que se necesiten, y pensando, acá haciendo el ejemplo, unos recursos tecnológicos que tengan que ver con el video BIM, un computador para de golpe en las sesiones necesitan proyectar algo, y no sé si máquinas de coser, acá estoy inventando también un poquito, ¿no? Pero es como para hacer el ejemplo de, bueno, visualizando la actividad, ¿qué necesito? Necesito personas, necesito un espacio, necesito alimentación, necesito materiales, necesito equipo, ¿no? Entonces ahí vamos organizando. Con el objetivo específico 2, que tenía que ver con la elaboración de las piezas artesanales, que ya en la descripción tenemos claros cuáles son. Sabemos que tenemos que terminar de recoger todo ese material textil, tenemos que crear esos productos, y también hablábamos de los empaques, del catálogo, de las etiquetas, ¿no? Como el cuento que hay detrás del proyecto un poquito. Entonces ahí pensamos, bueno, ¿qué recursos físicos necesitamos? Como ya tenemos unos talleristas aquí,
en nuestro primer objetivo específico, no va a ser necesario repetirlos en el segundo, que es, me imagino que ellos van a hacer como ese acompañamiento a las personas del semillero para que terminen de elaborar los productos. Entonces, digamos que aquí el recurso humano podría estar más en alguien un diseñador, que puede ser esa misma persona del objetivo específico 1, pero con otra función, para que se empiece todo el tema de empaques, del catálogo, de las etiquetas. Y aquí puse, digamos, el coordinador general, porque a veces esta parte administrativa como que no la tenemos en cuenta en nuestros procesos de costeo, ¿sí? Como que nos fijamos más en las actividades, pero acuérdense que siempre va a tener que haber un coordinador general, un administrativo, porque todo esto hay que legalizarlo ante quien está financiando, un contador en algunos casos, ¿no? Entonces, digamos, aquí pusimos a este coordinador general un poco porque es el que va a estar responsable, bueno, que se produzcan todos estos objetos, va a tener responsabilidades de asegurar toda la parte formativa del primer objetivo. Y en recursos físicos, bueno, el transporte, ¿no? Tenemos que mover el material textil de un lugar a otro, tenemos que tener insumos, luego nos toca ya pensar, digamos, antes de, no sé si es de manera de ejemplo, pero sí que tener un poquito, bueno, ¿qué necesito para los empaques, para hacer esas etiquetas? Tengo que hacer unas impresiones, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí es visualizar. Ya se formaron, ahora están creando. ¿Qué necesito para que estas personas puedan crear? Necesito mover materiales, necesito estos materiales, necesito un diseñador que me esté ayudando con los empaques, bueno, y alguien que esté como pendiente, ¿no? De toda esta producción, que va a tener responsabilidades también de estar pendiente en general del proyecto. El objetivo específico 3 tiene que ver con ya el evento de la exposición, ¿no? Entonces, acá hablábamos que alguien que tiene que estar pensando en ese diseño del evento, en la gestión de los recursos físicos y tecnológicos, en esa gestión de alianzas. Aquí vamos a tener que volver a hacer una convocatoria y vamos a tener que desarrollar esa estrategia de difusión. Entonces, aquí pensando como en los recursos así muy por encima, ¿no? Que ya luego es más el detalle, ya, pues digamos, estoy haciendo el caso de Elkin ya cuando esté formulándolo, pensándolo mucho más en detalle. Entonces, como una primera generalidad de los recursos mínimos que se requerirían. Necesitamos a alguien que nos esté asegurando que esa feria quede bien montada, que si nos pensamos unas tarimas para que desfilen los productos, o necesitamos un espacio expositivo, bueno, esa persona tiene que estar responsable de que eso pase, ¿no? De que consigamos los materiales, organizamos este espacio así, se produce de esta manera. Vamos a tener un apoyo que necesitar ay, mira, el 15 fue. Bueno, vamos a necesitar un apoyo logístico, ¿no? Como quienes están apoyando a subir, a bajar, a organizar, ¿no? A organizar a la gente cuando llegue, a estar pendientes de qué se requiere para la exposición, qué requiere para que las personas participantes pues puedan desarrollar su labor. Volvemos a tener un diseñador y un comunicador que puede ser esa misma persona de la que hemos estado hablando en los objetivos anteriores, pero teniendo en cuenta que digamos que si yo le voy a pagar X plata al comunicador, sé que y retomando pues como el ejemplo que traía Santiago, voy a necesitarlo tanto para la convocatoria formativa como para difundir lo que hemos hecho, como para invitar al evento, ¿sí? Es solo para que no olvidemos que esa persona tiene que cumplir, digamos, varias funciones. Lo mismo de la persona que va a diseñar. Aquí va a diseñar la convocatoria, los flyers, ¿no? Sí, como todas las piezas de difusión, incluso en el mismo evento, puede que tengamos que tener carteles que están señalando que estos productos son hechos, bueno, Santi, ¿cómo es que se llama esa parte de la exposición? La bandera, es que se llama, ¿no? La bandera que explica, la bandera que explica quiénes están exponiendo, de dónde surge, ¿no? O algunos programas de mano, o algunos tarjetas donde hay un resumen de proyectos. Ahí hay que pensarse como de qué manera durante el evento se comunica, pero eso hay que diseñarlo. Entonces también ahí hablamos como de estos personajes, el fotógrafo o la persona que va a hacer el registro fotográfico, ¿no? De todo el evento, porque luego eso nos sirve no solamente como soporte de ejecución de nuestro proyecto, sino justamente para comunicar lo que hacemos, y el realizador audiovisual pensando que salga un video de este proceso. En los recursos físicos, entonces pensemos, bueno, si estoy con la gente con la que estoy trabajando, vamos a estar todo un día, pues vamos a tener que alimentarnos e hidratarnos mínimamente este equipo de talleristas, del productor, del fotógrafo, del realizador audiovisual, del productor, del que coordina.
vamos a tener que también transportar todo lo que vamos a exponer. Entonces también hay que pensar en el transporte, en el espacio para el evento, ¿no? De golpe no se le va a entregar refrigerios a todas las personas asistentes, pero sí un compartir, unas galletitas, puede haber, bueno, un compartir muy sencillo, frutas de golpe. Ese espacio tiene que tener una tarima, entonces tenemos que pensar en alquilar un espacio que tenga todas las condiciones que mi productor o la persona que me está ayudando a producir esto me va a decir. Tenga en cuenta que el espacio tenga iluminación, que tenga sillas, que tenga mesas, que tenga una tarima, aquí como imaginando. Que son esos requerimientos para la exposición. Y los recursos tecnológicos, sonido, video beam, pensando, digamos, que va a haber una proyección de imágenes, que va a haber, digamos, una amplificación de sonido, de música y el computador. Entonces, aquí lo que hacemos es que, o sea, acá la invitación del ejercicio es a cada objetivo específico que le sacamos como una serie de actividades, vamos a visualizarlo y reconocer qué es lo que necesitamos en todos los sentidos, desde la persona, desde que necesitamos un tallerista, hasta la hidratación para el equipo. ¿Sí? O sea, toca pensar como en todos esos tipos de recursos que voy a necesitar para que mis actividades se realicen de la mejor manera y también yo también esté cuidando como al equipo de trabajo con el que estoy trabajando. Hasta ahora que hay alguna pregunta, no sé si alguien tenga alguna observación. Ok. Entonces, vamos a irnos a este formato del ARN. Un momentico. Porque, entonces, ¿qué hice? Entonces, aquí tenemos el formato del ARN, vamos a utilizar este, del presupuesto. Entonces, acá es cuando yo les dije, bueno, volvamos, porque acá que nos dicen, el presupuesto, dice, nos piden la actividad, ¿no? Acá nos dicen acá nos dicen en ejemplo, taller de máscaras, funciones de festival, elaboración, entonces es como mucho más general. La descripción, o sea, ¿qué es lo que yo voy a pagar? ¿Cierto? Las categorías de gasto, acá nos dice, revise el numeral 8 de los términos de referencia, gastos elegibles e inelegibles. Por eso entonces acá es clave poderse ir a esto, que decía, gastos elegibles e inelegibles. Entonces ya sé que no puedo meter nada de esto en mi presupuesto. Solo puedo esto. Y acá nos dicen los conceptos, ¿cierto? Acá nos dicen que todo el tema administrativo hasta un 5% de la propuesta. Acá hay otra condición. Toca siempre mirarlo en todas las convocatorias. Acá nos dicen que todo lo que tiene que ver con bienes y equipos es hasta un 20% del monto. Esta beca tiene una particularidad, eso no pasa en todas. Pueden comprar equipos. No siempre es posible, en esta es posible. Pero nos dicen, no se puede ir más del 20% comprando equipos. Y aquí nos dicen que para materiales e insumos vinculados pues, al fortalecimiento de lo que yo estoy haciendo, dice, no puede ser más del 10%, ¿cierto? En otras becas dicen que los recursos humanos no pueden ser más del 20%, por ejemplo, pero no tienen otras condiciones, ¿no? Entonces siempre hay que ver esa letra pequeña de los términos de referencia de las convocatorias. Aquí nos dicen como qué quiere decir esto de los insumos, que tienen que ver como con eso que se gasta, ¿no? Durante el desarrollo de la actividad, los materiales, acá ingredientes, bueno. Acá los materiales, que tienen que ver más como con esto requerido como para montajes, construcción de escenografía, ¿no? Como, que acá podría, en los insumos puede ser más como tipo papelería, pero acá son elementos que se utilizan como para construir, ¿no? O realizar el trabajo. Y bienes equipos acá, pues tiene que ver con el computador, la cámara fotográfica, el video beam, ¿no? Que tienen que utilizarse muchas veces. Y acá es donde dicen, ustedes pueden comprarlo. ¿No? Bien, entonces volvemos al anexo y entonces lo que nos toca, esta es la repetición de la repetidera, entonces yo me fui
A mí, sí señora Maribel, siempre estamos, puedes pedirle a tu persona mentora que siempre están las sesiones grabadas. Entonces me fui a mi esquema de mi lógico, de la descripción lógica de mi proyecto y voy pasando un poquito, ¿no? Entonces acá, taller textil, listo. Entonces ya sé que tengo que hacerle un pago honorario de talleristas, eso se llama recurso humano. Este formato tiene una lista desplegable, no todos los tienen, este tiene. Entonces yo acá elijo, esto es un recurso humano. ¿Por qué? Porque le va a pagar a personas. Entonces aquí en el ejemplo dijimos que son 5 talleristas, por poner, perdón, decimos que son 5 talleristas, ¿cierto? Y acá, ¿cuánto le vamos a pagar? Entonces, digamos que uno puede hacer como un estudio de mercado, más o menos, de saber cuánto pagan, más o menos, a talleristas, pero digamos que cuando uno está pensando en un pago a un tallerista, hay que pensar como en su hora de trabajo. En su hora de trabajo que implique diseñar lo que va a enseñar o compartir y luego la implementación de eso que va a enseñar y compartir, ¿no? O sea, uno no le paga el tallerista solamente por ir, le paga porque diseña y porque implementa lo que diseña. Entonces, ahí tendríamos que hacer, bueno, digamos que son 5 sesiones, cada sesión la va a hacer un tallerista y cada sesión dura 3 horas. ¿A cuánto pago la hora? Entonces, digamos que la vamos a pagar a 200.000 pesos, por poner algo. Entonces, yo ya sé que el valor unitario vendría a ser, bueno, no, son 3 horas de taller, pero luego en el proceso creativo yo voy a necesitar, ¿se acuerdan que había el objetivo 2 que tiene que ver con ese proceso creativo? Yo voy a necesitar que acompañen otras 3 horas, ¿cierto? Si no me van siguiendo, me dicen, por favor. Entonces, quiere decir que a mí, yo son 5 talleristas, a cada tallerista le va a pagar 6 horas, ¿cierto? Entonces, 6 horas, cada hora me vale 200.000 pesos. Entonces, yo cojo una calculadora y digo, el tallerista, a todos les va a pagar igual. Entonces, al tallerista 1, que es el mismo tallerista 2, 3, 4, 5, entonces yo le voy a pagar 200.000 pesos. Y esos 200.000 pesos lo voy a multiplicar por 6 horas, que es lo que yo le voy a pagar. Quiere decir que el valor unitario me sale por 1.200.000. ¿Cierto? Y eso tengo que multiplicarlo por 5, porque son 5 talleristas, por 5. Igual eso me sale 6 millones. Entonces, aquí en talleristas, ya sé que tengo 6 millones de pesos. ¿Qué estoy asegurando con esos talleristas? La formación y que me ayuden a todo el tema como de la creación de los objetos, ¿sí? Bien, aquí, si se dan cuenta, este personaje, diseñador de convocatoria, va a volver a salir por acá en otras actividades que tienen que ver con la socialización. Entonces aquí, digamos que puede ser es una persona, ¿cierto? Luego, no importa que la volvamos a repetir como para hacer el ejercicio. Y acá voy a inventar el precio. Vamos a pagarle por diseñar toda la convocatoria, por diseñar el flyer, lo que comentaba Santiago, ¿no? Que me haga los diseños para yo promocionar por Facebook, por Instagram, va a poner cualquier precio, 800.000 pesos. Listo. Entonces, yo aquí no tengo que multiplicar por nada porque es por 1, entonces 800.000 pesos. Listo. Aquí tengo el comunicador. Entonces, acuérdense que el comunicador sale varias veces. Aquí, por hacer el ejemplo, solamente lo vamos a poner como por esta actividad puntual. Y este comunicador es el que me va a ayudar a difundir, a diseñar la estrategia de comunicaciones, a implementarla, a ir donde algunos medios a que me ayuden con... Hay una no sé, Santi, si tú sabes cómo funciona este FreePress. Que es como una manera que uno puede ir con el brief, va a algunas emisoras, algunos medios de comunicación como comunitarios y como que pide ahí, como que es una gestión que sale gratis, digámoslo. Pero digamos que todas esas gestiones tendría que hacer este comunicador.
Entonces pensemos lo que solamente como para el tema de la convocatoria vamos a pagarle 500.000 pesos. Es un personaje y 500.000 por uno, pues 500.000. Okay. Después, hay una cosa muy chistosa con los presupuestos y es que luego uno puede que se pase y, uy, pucha, me desfasé. Entonces ahí va uno como acomodando. Aquí digamos que sí es importante, digamos que no tenemos el detalle, pero sí es importante como este material textil, qué es lo que se tiene que comprar. Yo entiendo que el quien dice esto es unas cosas que están en desuso, pero de golpe sí hay otras cosas que haya que comprar. Aquí ya no son recursos humanos, sino que si yo me voy como a esta parte, como, bueno, no es un tema logístico, porque aquí me están diciendo que lo logístico es la alimentación, los alquileres de equipos, transporte, no es un recurso humano, no es un bien y equipo fundamental, es un material e insumos. Entonces me voy otra vez a mi formato y pongo en la lista desplegable que ya me da este formato, materiales e insumos. Bien. Entonces digamos que este gasto acá no es muy grande, pueden ser otros 200.000 pesos. Por inventar, porque ya todo como está en desuso, ya el quien lo tiene súper identificado, nos falta conseguir son par cosas que con 200.000 pesos lo solucionamos. Aquí digamos que antes de hacer todos estos presupuestos, pues es importante, como les comento, haber tenido cotizaciones, ¿no? Como tener precios que se aproximen mucho y mejor un poquitico por lo alto por si acaso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces necesitamos el espacio del alquiler de mi taller. Entonces, digamos que sabemos que son 5 sesiones, cada sesión dura 3 horas y los compañeros de la Junta de Acción Comunal me dicen que me pueden alquilar el espacio por un precio muy barato, que por día sean 200.000 pesos. Entonces, tenemos que acá tendríamos que tirar pago alquiler espacios para las 5 sesiones. Acá tocaría escribir un poquito más. Para las 5 sesiones. Entonces decimos que una sesión me vale 200.000 pesos, ¿cierto? Y si son 5 sesiones, 5, entonces vuelvo a multiplicar 200.000 por 5, entonces me sale que toda esta parte del alquiler me sale a 1.000.000 de pesos. Bien, acá hay algunas convocatorias, este no es el caso. Hay algunas convocatorias que ponen acá otra columna, 2 columnas más que dicen, ¿usted cuánto le está pidiendo a la entidad y usted cuánto va a poner? Entonces, generalmente ese cuánto va a poner, uno lo que hace es que cuantifica de golpe. Elkin en realidad no tiene que pagar nada por el alquiler, pero el alquiler vale, ¿sí? O sea, es la gestión que está haciendo Elkin. Él logró que no le cobraran, en estricto sentido, pero si nos estuvieran preguntando, por ejemplo, ¿usted qué va a comer? ¿Qué va a poner como organización? Ustedes pueden poner, no, yo voy a poner 1.000.000 de pesos, porque en realidad es lo que vale, lo que vale ese espacio y que yo gestioné, ¿sí? Pero digamos acá este no es el caso, entonces 1.000.000 de pesos. Aquí pago servicio de alimentación, entonces acá nos toca pensar, bueno, buscar cotizaciones, ¿no? Pensar, bueno, un refrigerio puede costar 10.000 pesos, ¿sí? Resulta que yo voy a tener bueno, digamos que ahí hay una cosa que él decía que es 10, pero pues digamos con el ejemplo de las 5 mujeres. Entonces yo tengo 5 mujeres más un tallerista, o sea que yo tengo que alimentar a 6 personas, ¿sí? A 6 personas que vale cada refrigerio 10.000 pesos, ¿sí? Entonces, si cada refrigerio me vale 10.000 pesos, por 6 que son las 6 personas, me sale 60.000 cada sesión, ¿cierto? Y sabemos que son 5 sesiones. Entonces, multiplicamos los 60.000 por 5, igual, pues a mí en alimentación se me van 300.000 pesos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, acá podemos poner que son pago servicio de alimentación para 6 personas, durante 5 sesiones, para que entienda la persona que está viendo el presupuesto por qué está multiplicando por 5 y estos 60.000 de dónde pueden estar saliendo. Aquí el pago del alquiler del video bin,
Espérense un momentico que están pidiendo el listado de asistencia y lo voy a compartir para que por favor me apoyen, compañeros. Ya está en el chat, ya está en el chat. Listo, gracias. Entonces, digamos, lo mismo, en estos casos que son alquileres de videobin, de computadores, o acá puede ser la compra, ya que nos dicen que no, pago, no pongamos alquiler, pongamos compra, ya me acordé, y acá lo que hacemos es que ponemos bienes y servicios, porque vamos a utilizarlo mucho, porque esto nos sirve para el proyecto, porque entonces, póngale que todo esto vale, yo qué sé, 5 millones de pesos. No, mentira, no sé cuánto puede costar eso. Ya tenemos digamos que vamos a comprar el videobin. Acá podemos hacer eso. Bueno, vamos a comprar el videobin nos vale 1 millón de pesos. Nos vale 1 millón de pesos. O sea, acá en estas becas, aprovechen. Si dan la oportunidad de comprar cosas, aprovechen para comprar. Porque esto luego les va a seguir sirviendo para sus proyectos. Aquí me inventé lo de alquiler de máquinas de coser. No sé si tiene mucho sentido para este proyecto de Elkin, pero de golpe sí tenemos que alquilar. No vamos a comprar un montón de máquinas de coser porque no digamos, no lo podemos sustentar en el marco del proyecto. Y esas máquinas de coser, vamos a alquilar 2, ¿sí? 2 por sesión. Y cada máquina me la alquilan a 200,000 pesos, por decir algo. Por 2 quiere decir que tengo 400,000 pesos, ¿sí? Porque tengo que alquilar 2 por sesión, pero recuerden que son 5 sesiones. Entonces lo multiplico esos 400,000 pesos por 5 y me da 2 millones de pesos. ¿Sí? Si alguien quiere interrumpir, preguntar acá, me dice. Listo. Acá entonces tenemos este coordinador general, que va a ser también las veces de coordinador general y administrativo, ¿sí? Un ejemplo. Aquí es un recurso humano y esta persona va a ser la responsable que todo pase. O sea, asegurar que haya talleristas, que esté los materiales, digamos que es el Elkin, ¿sí? Elkin es el que tiene que responder que esto suceda. Y el señor Elkin se va a pagar, va a poner... Como un interventor. Como un coordinador, ¿no? Yo tengo que, o sea, su merced tiene que ubicar a los talleristas, asegurarles como, pues, una orden de servicio. Tiene que asegurar los refrigerios, ¿sí? Como que usted es el que está asegurando todo. Usted podría tener un apoyo y podríamos meter acá un apoyo para la producción, o ese productor del que hablé en la feria puede estarle a su merced apoyando. Entonces, digamos que su merced se va a pensando como en la destinación de tiempo, pero que tampoco puede ser un monto muy alto. Digamos que su merced se va a pagar 2.500.000 por estar haciendo esto. Estoy acá poniendo números que luego hay que considerar si es muy poco, si es muy alto, si se nos bajó, si se nos subió. ¿Sí? 2.500.000. Luego acá hablábamos de este diseñador, que es el que nos va a hacer las piezas textiles. Por acá ya dijimos que le estábamos pagando 800,000 pesos, que puede ser alto. Entonces, digámosle que aquí, como puede ser esa misma persona, vamos a hacer un paquete con esa persona y acá decimos, no, por esto le voy a pagar 200,000 pesos. O sea, ya casi que voy 1 millón de pesos a esta persona, ¿sí ven? Es una persona y 200,000 pesos. Listo. Aquí pago de servicio de transporte, ¿no? Porque hablábamos que toca estar moviendo las piezas, llevarlas de un lado al otro, entonces decimos que logramos que también esta puede ser una contrapartida, acá no nos la están pidiendo contrapartida, pero puede ser una contrapartida, y digamos que todo este tema del servicio de transporte, de estarme llevando los materiales, todo, logré que esto se hiciera por otros 200,000 pesos, por todo el proyecto. Es un solo servicio y yo ya sé que va a pagar 200,000 pesos porque pues me conseguí eso, o yo tengo un carro y es más o menos como la gasolina que yo la voy a utilizar, pero pues como que lo estoy mostrando como a manera de servicio de transporte, ¿no? De ese servicio de transporte. Aquí tiene que ver con estos materiales insumos, que acá toca detallarlo un poquito más de golpe en el proyecto, ¿no? Como que voy a utilizar este tipo de materiales porque digamos que este formato aquí sería un chorrero poner todo esto. Por eso siempre es tan importante que todo lo que yo estoy poniendo en el presupuesto
lo tenga detallado en mi metodología en el caso de este formato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que yo ya sé aquí que acá yo hice una bolsa, ¿sí? Digamos que todo esto me puede costar en materiales 300.000 pesos. Yo en mi metodología ya he dicho qué tipo de materiales necesito, o sea que aquí no tengo que detallarlo, para que el jurado me entienda por qué estoy pagando 300.000 pesos. Impresiones y producción, ¿no? Entonces, como claro, diseñaron los empaques, las etiquetas, pero solo hay que producirlos, ¿no? Hay que ir a imprimirlos, hay que acomodarlos. Bueno, digamos que esto me cuesta 200.000 pesos. Esto es, una vez que voy a hacer esto, digámoslo, todo este paquete me cuesta 200.000 pesos. Aquí tengo este productor, que es el que le digo a Elkin, que puede ser Elkin y otra persona que son los responsables de que todo esto suceda. Entonces a este personaje que va a ser mi apoyo, le va a pagar 1.800.000 por todo lo que, por el servicio completo de estarme apoyando en la producción del evento final, pero de estarme apoyando, por ejemplo, en todo el tema de la logística de los talleres, que la alimentación, que adecuar el espacio, bueno, esas partes más de la carpintería ya como de la realización de las actividades. Esta es una sola persona a la que le va a pagar una sola vez, bueno, una sola vez no, puede que dividan el pago, pero pues digo, el total que le van a pagar es 1.800.000. Aquí nos vuelve a aparecer este diseñador, ¿no? Entonces yo ya sé que esta persona yo le va a pagar 200.000 pesos por acá, 800 por acá, ya veo 1.000.000, y de golpe para lo que necesito que me diseñe para la convocatoria tampoco es tanto, voy a pagarle otros 200.000 pesos. Y yo ya acuerdo con el diseñador que yo le voy a pagar 1.200.000 por hacerme todo el diseño, digamos, de las piezas que necesito para la ejecución de mi proyecto. Acá tengo esta persona que la vuelve a ser el comunicador, ¿no? Que ya por aquí, yo ya la estaba pagando. ¿Se acuerdan que yo dije por acá que yo necesito a alguien que me esté comunicando la convocatoria? Aquí lo que podemos, y acá ya le vamos a pagar 500.000 pesos. Aquí necesito que ese comunicador pues vuelva a ser como que desarrolle esa estrategia de difusión de los resultados, un poco como recogiendo lo que decía Santiago al inicio de esta sesión, recogiendo los resultados, promocionando, invitando, que me ayude a diseñar esa estrategia y que la ayude a implementar. Entonces va a pagarle otros 500.000 pesos. Quiere decir que yo con esa persona puedo hacer un paquete de 1.000.000 de pesos por este servicio, ¿sí? Acá manera de ejemplo. Listo. El fotógrafo. Entonces necesito un fotógrafo, es otro recurso humano, y esa persona necesito que me tome fotos y que me las ponga, me las deje bien bonitas y me las entregue organizadas. Sandy, ¿tú qué puedes saber de pronto estos valores? ¿Cuánto puede costar un fotógrafo? Eso puede ser para el evento final, ahí depende, es que eso es muy variable, la verdad. Pero podemos colocarle, no sé, unos 200.000 pesos. Listo. Entonces ya, claro, aquí lo importante siempre es que antes de que ustedes vinculen a alguien, en este caso él, ¿quién es? Que queden las cuentas claras, el chocolate espeso, como se dice coloquialmente, o sea, fotógrafo. Yo estoy esperando de usted tantas fotos que sean de una muy buena calidad, que me estén dando cuenta del proceso, digamos, de la feria, pero además yo puede que de una vez aprovecho y le digo, fotógrafo, son 200, de pronto le va a subir un poquito más porque yo necesito que usted también me esté haciendo el registro de los talleres, ¿sí? Entonces acá 300.000 pesos, ¿cierto? Y le vamos a pagar 300.000 pesos. Este realizador audiovisual puede costar un poquito más porque yo necesito que usted grabe, edite, ¿no? Eso es toda una labor, no solamente es capturar las imágenes, sino que toca hacer todo un proceso de producción. Entonces le voy a pagar, esa persona me cobra como por todo eso, y además también aprovecho. Va a poner el nombre de nuestro realizador, se llama Manuel. Manuel, yo necesito que tú me registres lo que está pasando en los talleres y me registres lo que va a pasar en el evento. Ah, listo. Yo le cobro por eso 800.000 pesos por hacerle registro y edición de todo eso y le dejo el video. Listo. Entonces tengo ahí mi negocio con Manuel. 800.000 pesos. Listo.
Pago de servicio de alimentación del equipo, ¿no? Entonces, recuerden que, pues, como que si vamos a trabajar toda una jornada con los talleristas, con los participantes, el productor, el realizador, el coordinador Elkin, el audio, o sea, venga, necesitamos comer, necesitamos tener como un espacio de cuidado para nuestro equipo. Entonces acá pues tocaría, ¿no? Como que lo mismo, la cotización, qué tipo, voy a dar almuerzos, voy a dar algún refrigerio en la mañana y en la tarde. Voy a poner una bolsa como para no detallar, pero póngale que se nos fueron 1.200.000 en la alimentación del equipo. ¿Sí? Eso es un solo servicio. Acá 1.200.000. Listo. Alimentos invitados. Puede que no sea necesario, que no, ya, o sea, la gente va a ir, todo bien, no se necesita, o sí, yo voy a hacer un compartir, voy a tener una mesita donde va a tener unas frutas y unas galletas, y la gente que quiera pasar por ahí, vaya y pide, bueno, en eso no le va a invertir mucha plata si decido hacerlo, y le va a hacer, digamos, 500.000 pesos, y puede que sea apto. Entonces, 500.000 pesos, listo. Eso se parte como de ese diseño del evento que, digamos, volviendo al ejemplo del King con la persona que le haga de producción, les diga, bueno, ¿usted qué se le ocurre? No, pues a mí sí me ocurre, ¿no? Todas esas ocurrencias que pueda tener el productor de manera creativa, pues toca volverlo, pues, dinero. Listo, pago de servicio del transporte del equipo de insumos. Listo. Entonces, yo por allá ya había pagado un servicio de transporte, pero este es otro. Y por estar aquí trayendo, viniendo, llevándome insumos, todo, vuelve a ver, me está cobrando, vuelve a ver unos 200.000 pesos. Es un solo servicio y esto es mucho mejor hacerlo en un Excel, en este formato nos piden en el Word para poder sumar, ¿sí? Facilita. Aquí, el espacio, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces vuelve y juega. Puede que el quien tenga el espacio no tenga que pagarlo, pero sí hay que pagarlo porque todo cuesta. Entonces nos dicen que por todo ese evento, el espacio con equipamiento, o sea, un espacio con, digamos, la tarima, las luces, mesas para el stand, para las exposiciones, sillas, ¿no? Como que, bueno, no solamente es un espacio, ¿no? Como que cuando hablamos de espacio, tenemos que pensar todo lo que necesita ese espacio para que yo pueda desarrollar mi actividad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que no es solamente es el espacio, sino todo lo que necesito de equipamiento, me van a cobrar 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Solo es un servicio que se necesita una vez y aquí pongo 1.000.000 de pesos. Y aquí están como todo lo que yo pensé con el productor, todos los materiales e insumos, que unas impresiones para poner en los stands, digamos, que para las exposiciones esto de la bandera, que un programa de mano para las actividades, que señalización para el evento, ¿no? Zona de exposición, tarima, nombres de quienes participan, ¿no? Como que todo lo que visualmente en términos de comunicación necesitamos y para que el espacio se vea bonito, ¿no? Entonces, eso hay que, digamos, desarrollarlo un poquito más de nuevo como en esa metodología de qué tipo de materiales e insumos yo proyecto mi exposición para no volverlo acá a describir tan detalladamente para que el formato no se vuelva muy difícil pues, sea legible. Pero ya el jurado sabe que, yo ya sé que este proyecto está pagando por materiales e insumos lo que me contó en la metodología en el tercer momento de este proyecto que tiene que ver con la circulación. Entonces yo ya sé que eso me vale 500.000 pesos, ¿sí? 500.000 pesos. Acá hay algo que yo no he considerado. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dan la posibilidad, que no están todas las becas, de que se tengan en cuenta los gastos bancarios. O sea, cuando uno paga el famoso 4x1000, que no fue por un ratico, sino que se quedó para toda la vida, o la transferencia cuesta, ¿no? Entonces, uno más o menos puede poner un porcentaje, digamos que por gastos bancarios. Aquí no está, lo podemos poner entonces, insertar, fila de abajo, actividad, gastos bancarios, no sé, entonces pago, gastos bancarios. Aquí, ¿cómo me lo ponen? ¿Cómo se llama este gasto? No, se llama gastos bancarios, gastos administrativos.
póngale que sean en total, no sé, 150.000 pesos, en realidad se da eso. Es un cálculo que medio se hace ahí un porcentaje. A veces es como el 1%. 2%. Es el 2%. Si esto es de 40 Ujú. millones, ¿cuánto es el 2%? Ah, entonces pueden ser, no sé, yo pongamos acá que no me salió la matemática, 250. 250. ¿Sí? Entonces, luego de que acá entonces toca tener en cuenta todo. Por eso en la metodología es tan importante ser tan detallistas, pero además en nuestro ejercicio coherente de la estructuración de nuestras actividades, visualizando todo. O sea, digamos que formular proyectos no solamente es una técnica, sino que implica la visualización de cada momento, ¿sí? Si yo necesito hacer el taller, ¿qué necesito asegurar? Sí o sí. Si yo tengo que hacer una feria, ¿qué? Entonces yo me la imagino. Yo me la imagino y al imaginarme la voy anotando. Mire, necesito esto, necesito. Y ya eso es lo que voy organizando. Si son recursos humanos, si son recursos técnicos, si son recursos tecnológicos, ¿no? Técnicos o físicos, o si son recursos tecnológicos. Entonces, aquí luego se suma, acá tendría que dar 40 millones de pesos. Aquí puede que esto esté bajito, ¿sí? Y entonces, si nos damos cuenta, uy, no, yo hasta ahora llevo 20, venga a ver qué me está faltando o venga a ver qué estoy considerando muy bajito. Estoy considerando muy bajito los honorarios, por ejemplo. Ve que este coordinador es mucho camello, no son 2.500.000, sino que subámoslo a 3.500.000. Entonces ahí empieza a ser como un Tetris, ¿no? Un Tetris de montos que tengan que ver con lo que me pide el mercado, o sea, cosas que no, yo no voy a, o sea, traten nunca de costear por debajo, ¿cierto? Un poquitico por encima porque los gastos pueden variar, porque el precio que me dijo un día el señor Erney, que es mi proveedor de alimentación, resulta que ya está muy difícil conseguir un insumo y Erney me dice, no, pues yo sí le he hecho eso a su merced, pero es que mire que está muy difícil, que no está llegando tal. Entonces un poquitico siempre más arribita, un poquito todo, y no se puede pasar de 40 millones de pesos. No puede ser 40 millones de pesos y un peso más. No se puede. No se puede porque me descalifican. ¿Sí? O sea, esto puede ser un argumento de descalificación. Esta persona no está costeando un proyecto por 40 millones de pesos, sino por 41. ¿Sí? Entonces hay que ser muy precisos con que todo esto me tiene que sumar 40 millones de pesos. Hay algunas becas, yo creo que esta sí, porque como es con el PNUD son súper estrictos, ¿no? Como de soporte del pago, hay unas becas que no requieren como tanto soporte de pago. Entonces, ahí de golpe le quedan como unos pesitos que pueden empezar como a mover, uy, esto aquí se me descaché y los refrigerios fueron más, pero en materiales fue menos. No en todas las becas es posible, ¿no? Pero digamos que eso puede pasar y cuando nos han aprobado, digamos que nos aprobaron el proyecto, no sé cómo sea en este caso, ya digamos después de aprobar, si vuelve a haber una reunión como de supervisión, pero en la experiencia que hemos tenido en el distrito o en el ministerio, cuando uno se gana una beca, volvemos sobre el presupuesto y hay posibilidades de algunos pequeños ajustes variados, y no se puede volver, ay no, es que yo no me di cuenta que tenía que considerar el comunicador, no, pues no puedes incluir otro rubro, pero puedo hacer, digamos, algunos ajustes, de, me descaché en materiales, en realidad es muy poquito, y puse mucho, y en refrigerio en realidad esto se me va a ir más, ¿no? Entonces, estos ajustes, digamos, que se pueden hacer ya después de que estoy con la supervisión de mi financiador. El presupuesto es mejor siempre hacerlo, o sea, no, si bien es lo que está al final, porque al final es lo que está pasando como es lo que resulta de todas las actividades que yo identifiqué, no lo dejen tan al final no lo dejen tan al final de ya la beca cuando se va a cerrar, porque pasa que muchas veces el presupuesto pues toma su tiempo, ¿sí? Toma su tiempo para que todo me coincida en precios, venga, no me llegó la cotización de tal y ya se cerró la beca y nos pasó un día.
no alcanzamos a aplicar una convocatoria porque nos faltó algunos elementos del presupuesto, ¿sí? Entonces nunca lo dejen hasta el final. Y tiene su cosita, busquen cotizaciones, no se queden solamente con una versión de un precio, pregunten a otras personas de cuánto están pagando, cuánto le han pagado a los talleristas, cuánto están pagando de alquileres de espacio, ¿no? Digamos que como para que ustedes tampoco se den, como se dice coloquialmente, en la cabeza y puedan responder, digamos, a lo que necesitan, sí o sí asegurar en dinero para que las actividades puedan realizarse y se pueda cumplir con los objetivos específicos y con el objetivo general. ¿Hay alguna? O sea, las preguntas que surgen es cuando se está formulando, pero ¿hay alguna pregunta? Elkin, ¿tienes alguna pregunta? No, por el momento no tengo preguntas. La cabeza grande, pero preguntas no. Sí, y esto, o sea, las preguntas en los presupuestos salen cuando se está, digamos, realizando. Pero siempre tengan en cuenta que no solamente necesitamos a las personas que van a volverlo real en términos del tallerista o el artista, ¿no? Porque también se le paga, digamos, acá no fue el caso, pero puede haber momentos en los que en el evento final yo quiero que haya unos cantantes y unos bailarines, pues ellos hay que pagarles, ¿no? Entonces también... Pero recuerden que siempre tiene que haber alguien que esté el responsable, esa persona que coordina, más que estar haciendo una supervisión, una veeduría, es quien está coordinando que todo sea, y yo soy, digamos, el quien en este caso sería el responsable ante el PNUD, digamos, el que usted responde porque todo pase y porque todo se cumpla, ¿no? Entonces, tiene una gran responsabilidad. Siempre recuerden que hay alguien que tiene que estar en términos administrativos apoyando, ¿no? Después que, les digo, estos roles no aparecen en los objetivos en sí, pero son necesarios para que esto suceda. Si no hay un Elkin que coordina, pues nada, no va a pasar nada, ¿sí? No van a encontrar los talleristas no van a hacer qué es lo que tienen que hacer, no va a haber una convocatoria, por más que haya un comunicador, por más que haya un diseñador, tiene que, ese estratega, ¿no? Esa persona líder o ese equipo, ¿no? Generalmente, acá hablábamos en el ejemplo, Elkin como coordinador y un productor que le ayude como a asegurar todo, y esas dos cabezas están pensando y están siendo responsables. Y eso sería como el tema de presupuestos. En realidad ahí como que ya es lo importante, o sea, para llegar al presupuesto tenemos que haber identificado todas nuestras actividades y todos esos roles que necesitamos que se estén cumpliendo para poder desempeñarnos y poder responder por los objetivos y ante nuestro financiador. José. Mi inquietud es el manejo de los impuestos y particularmente el IVA, cómo se maneja en este caso. Digamos que generalmente cuando son recursos de cooperación internacional, si usted le dicen que le van a dar 40 millones de pesos, le llegan 40 millones de pesos porque no hay deducciones. En el caso del Ministerio de Cultura, a veces hacen una deducción. Entonces le dicen, usted tiene 40 millones de pesos, pero usted en los términos de referencia le dicen, acá se le va a descontar un pequeño porcentaje de impuestos. O sea que a usted no le llegan los 40, sino 38, por poner algo. En estos proyectos, el IVA, digamos que no nos van a hacer un descuento de IVA, pero ya si su figura jurídica es responsable de IVA ante proveedores, pues ya es algo que por eso es importante tener un contador, ¿no? O un administrativo que nos esté apoyando con eso. Pero si la pregunta es, si a mí me dice que me llegan 40 millones de pesos, me van a llegar 40 millones de pesos, en el caso de la cooperación internacional le llegan los 40 millones de pesos. Hay unos casos en los que no llegan, pero en los términos de referencia le están diciendo, a esos 40 millones de pesos le vamos a reducir un pequeño porcentaje, o sea que usted no le va a llegar todo, ¿sí? Ya el manejo del IVA, o sea, ya sería la figura jurídica. Si su merced tiene una fundación, pues no sé usted cómo, ya son temas de DIAN, ¿no? De si su merced tiene régimen especial y no le aplican, digamos, unos temas de impuestos. Ya es como el manejo interno contable de la organización. Pero no sé si su pregunta iba con que le tenga que llegar el porcentaje completo.
Yo ahí También también quiero complementar algo, qué pena. Digamos que hay como un desarrollo jurídico en donde todos los servicios artísticos están exentos de IVA. Entonces, las actividades culturales están exentas de IVA y por lo general lo que se retiene tiene que ver es con la retención en la fuente, o sí, sobre todo retención en la fuente, y por lo general esos son porcentajes que están rondando el 4%. Con respecto a esa otra parte de la pregunta, efectivamente hay que asegurar que el registro único tributario, el RUT de cada uno y de cada uno, tenga unos códigos SIUS que corresponden con su actividad económica en correspondencia con el proyecto. Me explico. Si yo voy a hacer un taller de artes, pues tendría que tener en el RUT un código SIU que tenga que ver con eso, porque de lo contrario, si el RUT no tiene esos códigos, efectivamente sí aumentan los porcentajes de retención. Entonces, eso es importante. Qué pena, Sandy, te corté, discúlpame. No, Santi iba a decir un poco lo mismo, que hay varias actividades del sector cultural que están exentas de IVA. También cuando nos ganamos las becas a través del Ministerio de Cultura y o la Secretaría de Cultura o el IDARTES, el recurso, se hace un pequeño descuento, pero no tiene que ver con IVA, con unas retenciones mínimas que se hacen ahí. Solamente quería como sumar eso. A ver, yo pediría una aclaracióncita en cuanto al manejo del RUT. Como algunos de nosotros tenemos RUT, pero pues el RUT está a nivel de individual, pues sin ninguna especificación de actividades así especial. ¿Se puede actualizar ese mismo o hay Sí, que señor. gestionar uno nuevo? No, ese mismo se puede actualizar y sería importante que lo puedan hacer. Podemos, si les parece, ahorita hacemos una búsqueda rápida de cuáles son esas actividades relacionadas con la gestión cultural, yo que les recomiendo dejarlo lo más Están en el orden de los 90. 9001, 9002, 9004, 9005. Y ya Sí, les pego acá todas las actividades que corresponden con eso para poderlo entender mejor. peguémoslo en el chat, Santi, de WhatsApp para que les quede ahí. Yo sí creo que sería importante, José, gracias por la pregunta, que lo puedan actualizar y coloquen alguno de estos. Vuelvo y digo, mi recomendación es que pueda ser amplio el código que se ponga del SIU. Y como persona natural está bien, no, digamos, no necesariamente uno tiene que tener una organización para aplicar a las becas o las convocatorias. Muchas son como persona natural, entonces no hay ningún problema. Y para quienes están constituidos como asociaciones, corporaciones, fundaciones, la misma recomendación. Hagan una actualización y actualicen el de gestión cultural. Bueno, uno de los amplios para que pueda facilitarles. Sí, ahí también yo le quiero sumar a lo que está diciendo Sandy, José, que hay varias convocatorias que permiten la figura de agrupación. Esa figura, cómo funciona, y creo que es importante que la tengan muy presente. Vamos a reconocer que todas las personas que estamos conectadas en esta llamada, vamos a conformar una agrupación para podernos presentar a ese proyecto, y que hemos designado al señor José Rivera como el representante de esa agrupación. Entonces, toca hacer una carta en la que efectivamente las 20 personas firman y reconocen que él va a ser el representante de la agrupación, pero esa carta permite que esa figura de agrupación pueda ser contratada a través de una persona natural. Entonces, también creo que es importante poder distinguir que no todas las convocatorias están dirigidas para personas jurídicas y que como personas naturales efectivamente podemos acceder a un gran paquete de convocatorias. Dos, es importante que todas y todos puedan tener un RUT, porque si no tienen un RUT, no hay posibilidad de que ustedes puedan contratar con el Estado de ninguna manera, porque efectivamente eso es lo que hace que haya toda una trazabilidad de los dineros que se están moviendo de un lado al otro,
y a través de ese RUT, pues efectivamente es que nos hace la DIAN como todo ese monitoreo de los dineros que se mueven. Eso es muy importante, que sobre todo pueda estar entonces atado a esos códigos SIU, porque los códigos SIU, pues ustedes se pueden imaginar, son tan amplios porque recogen todas las actividades económicas, las del sector primario, las del sector secundario, las del sector terciario, y uno de los grandes como logros que ha tenido efectivamente el sector cultura en la última década y media es que se han creado más tipologías de código SIU. Entonces, yo ya les voy a pegar acá los códigos, pero un poco cómo están estos expresados. Entonces, para el sector cultural, el 9001, y guárdense estos números porque de verdad como que son importantes. Igual ya se los voy a copiar. El 9001 tiene que ver con creación literaria, el 9002 con creación musical, el 9003 con creación teatral, el 9004 con creación audiovisual, el 9005 con artes plásticas y visuales, el 9006 con actividades teatrales, el 9007 con actividades de espectáculos musicales en vivo. Luego existen otros que son, por ejemplo, el 8553, que están relacionados para temas de educación cultural. Hay otro que es el 9102, gestión de museos, y hay otro que es el de administración de bibliotecas, que es el 9101. En mi caso, el de Santiago Mejía, en mi RUT, yo tengo como actividad principal el 9005, artes plásticas y visuales, y tengo como segunda actividad el 8553, actividades relacionadas a la educación cultural. Con esos es que yo puedo trabajar como docente y con ellos también puedo trabajar como artista. Todo eso para que efectivamente cuando yo presente una cuenta de cobro, a mí no me hagan deducciones de más porque la cultura tiene unas exenciones tributarias y los porcentajes son mucho más bajos. Entonces ya les copio esta información, súper pertinente la pregunta, muchas gracias. Como les digo, este momento del presupuesto seguramente surgen dudas en el hacer, pero digamos, esta es una manera de poder estructurar un presupuesto con nuestra secuencia lógica de actividades, recursos. Entonces yo ahí tengo mi estructura lógica y la voy pasando, y la voy pasando, y la voy ajustando según el formato. Bueno, no sé si haya más preguntas en este momento frente a esto. Siempre hay como mucho temor cuando, ojo, el presupuesto, no, qué mamera, pero en realidad, de nuevo, es como si tú tienes organizado tu proyecto de manera lógica, ya luego, y organizada, ya luego identificar esos recursos y eso ponerle costos, pues va a ser mucho más sencillo que si no lo tienes todo en la cabeza y como que no lo tienes en una matriz o en un papel, a lo que salga de tu cabeza y puedas organizar esas ideas, pues va a ser más complicado. Porque bueno, aquí estaríamos como cerrando este momento del presupuesto. Santiago. Veo una preguntita. Hágale, Elkin, adelante. ¿En ese presupuesto tiene que dar exactamente 40 millones de pesos? Ni un peso más, ni un peso menos. Sí. Podría ser menos, en algunas convocatorias puede ser menos. Pero no se aconseja. No puede ser más. Lo que sí es que no puede ser más. Eso es causal de descalificación. Eso es causal de descalificación, pero siempre, no, o sea, no lo hagan por menos, pues porque igual ya el dinero está adjudicado para que sea 40 millones, ¿sí? Pero no puede ser un peso más. Santiago, iba a hablar. Sí, gracias. Y me pegó un poquito, no solamente la pregunta de Elkin, sino contarles que cuando estábamos como pensando cómo iba a ser el desarrollo de las sesiones, entonces Sandy y Laura nos decían, bueno, listo, entonces primero vamos a hacer esto, o cuál sería la información pertinente a esto. Y yo recuerdo mucho una intervención que hizo la compañera Estefanía, que a mí me pareció absolutamente brillante, porque nos da un horizonte de realidad. Y es, muchas veces
vale la pena iniciar el proyecto desde el proyectar ese presupuesto, porque efectivamente cuando nos ponemos, si el presupuesto lo hiciéramos a la luz de un ejercicio de ideación, todos nuestros proyectos estarían por encima de los 1.000 millones de pesos, pero de lejos, ¿sí? Entonces nos inventamos que va a haber esto y entonces lo otro y del detalle, del detalle, del detalle, y obviamente es maravilloso pensar así los proyectos, pero esto pues también tiene que ver con un comentario que no recuerdo si fue José también el que lo hizo hace unas sesiones, que es cómo es el estudio de esos términos de referencia, porque efectivamente cuando uno empieza a formular un proyecto y a consolidar una idea de proyecto a la luz del presupuesto, también puede identificar. Se perdió el sonido. Sí, creo que se les cayó la señal. Hola, sí, se le cayó la señal a Santiago. Sí, qué pena, volví. Entonces, no, lo que les quería decir es que efectivamente nosotros acá marcamos una ruta en donde pues efectivamente partíamos de los antecedentes, de la justificación, pasamos por los objetivos, luego pasamos por las actividades, luego pasamos por las comunicaciones, luego por el cronograma, el presupuesto y tal. Pero efectivamente el poder entender el proyecto a la luz del presupuesto también nos da mucho horizonte de sentido, porque es, si yo tengo 40 millones de pesos para hacer este proyecto, pues tengo que acotar efectivamente mis actividades a ese presupuesto. Entonces, muchas veces puede ser una buena estrategia poder entender cuál es el presupuesto de la convocatoria a la que voy a participar y poder hacer ahí sí una división imaginaria con relación a lo que son las actividades de cada objetivo. Y de pronto sería otra manera de poder llegar a ese ejercicio de proyectar un presupuesto, de presupuestar, para que tengan mucho más control sobre el alcance de la idea. Que eso también resulta importante. Ahorita digamos que Laura estaba diciéndonos, bueno, acá le podemos subir a esto, subir a esto, subir a esto. Yo en lo personal he estado en muchos ejercicios en donde por el contrario lo que toca es peluquear y peluquear y peluquear. No nos alcanza, bájele a esto, no nos alcanza, bájele a esto, no nos alcanza, bájele a esto. Y al final nos damos cuenta que le bajamos y le bajamos como para acomodar todas las actividades, pero lo que estamos haciendo es pues un poco destrozar el proyecto porque las actividades tienen mucha relevancia, no solamente desde el lugar en el que se nombran, el cómo se nombran, sino también el presupuesto que se les destina. Entonces, acá quizá también aplica esto de que menos es más y es mejor que tengan mucha contundencia en cada una de las actividades y que cuando proyecten el presupuesto, ahí sí como cuando se está pensando esa estrategia de socialización, sea como esto que me deja este proyecto me permite para trabajar en otro o en otros. Entonces, son como diferentes maneras de poder acercarse al desarrollo de los proyectos, pero sin lugar a dudas siempre, siempre muy cercanos al presupuesto. ¿Cuánta plata hay? Y con esa plata yo, ¿qué puedo montar realmente? Y aquí otro tip ya como antes de irnos, que es algo que hemos insistido mucho, que es, acuérdense que los procesos son de largo aliento y que los proyectos alimentan esos procesos. Y con esto, ¿qué quiero decir con el tema del presupuesto? Si bien hay, en el presupuesto se nos va a ir un dinero que se va a ir ahí, ¿sí? El tallerista, el refrigerio, el transporte, el material, ¿no? Ahí se va a ir. Hay cosas que le pueden quedar al proceso. ¿A qué me refiero con eso? Los videos con los que yo voy a poder socializar lo que yo hago, un registro fotográfico, de golpe el catálogo de estas, siguiendo con el ejemplo del Kim, el catálogo que me va a permitir mostrar, venga, lo que yo hago y eso le sirve tanto a los artistas que participaron como a mi proceso. Sí, como ¿qué es lo que queda? Porque eso que queda, con lo que me puedo quedar como proceso, me puede potenciar no solamente la gestión que yo hago hacia afuera, vea lo que yo hago, sino que pueda alimentar cosas que yo tengo desarrolladas. De golpe, voy a inventar.
Elkin en algún momento va a tener una tienda virtual y yo ya tengo unos objetos de estas personas, ya tengo un catálogo, o sea, yo ya tengo un camino andado, no estoy empezando de cero cada vez que hago un proyecto. Por eso los proyectos también se vuelven muy estratégicos para el proceso, ¿sí? Si mi proyecto tiene que ver con el tema de Elkin, pero quiero hacerle un énfasis en la comunicación de este proyecto mío. Venga, yo me busco una convocatoria en términos de comunicación, ¿cómo le suma? Puede que no sea directamente, ¿sí? Puede que lo que le interesa a Elkin es el uso responsable de los recursos que salen de la empresa textil, porque tiene una conciencia ambiental, ¿sí? Y trae a colación un proceso formativo, un proceso artístico, pero todo lo que él va sumando le va abonando para que en 5 años, 6 años, pues ya tenga algo que mostrar, incluso para financiadores que pueden financiar a largo plazo procesos que ya tienen todo un historial, ¿no? Y que cada proyecto me va sumando, y no son y el presupuesto, entonces pensarlo en gastos que se van ahí, ¿no? Honorarios, materiales, pero en qué de lo que yo voy a invertir me va a quedar a mí, me va a quedar al proceso, ¿sí? Libros, fanzines, videos, material diseñado que luego volver a utilizar, sí, como esas cosas que pensándolo estratégicamente, esto me deja, cada uno de los proyectos me va dejando. Bien, pues esta era nuestra penúltima sesión, en realidad era la última, pero hubo un sábado que no utilizamos, ¿no? Para seguir con nuestros martes y jueves, entonces vamos a cerrar el jueves. Vamos a trabajar algo que también están pidiendo en las convocatorias y que queremos como traer aquí a colación, que es la sistematización de nuestro proyecto. No solamente es que responde como a algunas convocatorias que lo están pidiendo, sino que también nos permite hacer la memoria de nuestro proyecto para luego también poder seguir gestionando recursos. O incluso hay becas del ministerio que son de premios y reconocimientos donde lo que se pide es muéstreme lo que usted ha hecho. Entonces vamos a darles como unas herramientas, alguna información práctica de cómo adelantar procesos de sistematización de experiencias. Por acá hay un compañero, Oscar Agustín, que su proyecto, justamente el que ha estado formulando, tiene que ver con la sistematización de experiencias, un proceso de investigación. Para ya, bueno, vernos en Bogotá, para quienes han confirmado que pueden estar, pues ya pronto nos podremos ver en vivo y en directo, que ahí ya cerraríamos nuestro proceso formativo. Entonces, muchas gracias por la asistencia de hoy. Nos vemos el jueves, nuestra última sesión virtual. Siempre gracias como por su participación, compromiso. Nos vemos entonces en 2 días. Un abrazo y buena noche. Gracias, de igual forma. Chao. Muchas gracias.